Dentro de las lenguas del mundo hay una subcategoría llamada familia otros, donde se estudian tres tipos de lenguas distintas llamadas lenguas de signos, lenguas artificiales y una lengua española. Dentro de las lenguas de signos se van a estudiar cuatro categorías principales llamadas lengua de signos de la India, lengua de signos esquimal, lengua de signos de Tijuana y lengua de signos española. La lengua india de signos de las llanuras antiguamente fue usada para cazar, comerciar, entre otros niveles sociales de interacción. Actualmente es usada para contar historias, rituales, leyendas y oraciones. No obstante, no es una lengua de signos de sordos y fue el medio más importante de comunicación interétnica en las llanuras. Durante su etapa de esplendor en el siglo XIX fue la principal lengua franca del oeste americano septentrional más allá del Mississippi, sirviendo a millares de nativos y pueblos foráneos. Existen bastantes hipótesis de las razones de su invención y de la finalidad de su uso. No obstante, se puede aseverar que fue un tema multilingüístico un factor de su nacimiento. Y dentro de los registros más antiguos hechos por europeos proceden el del español Álvar Núñez Cabeza de Vaca en el siglo XVI y otros tres exploradores que sobrevivieron a la expedición de Narváez al oeste de la Florida, en donde narran y hacen explícito el uso de los signos mediante señas o signos para la comunicación y el comercio entre comunidades étnicas nativas. A su vez, se encuentra la expedición realizada por Francisco Vázquez Coronado en 1540-1542, quien penetró las llanuras meridionales y centrales, en donde narra a su vez cómo los toncahuas probablemente, o los querechos, como se denominaban, usaban los signos para la comunicación sin la necesidad de intérpretes por todas las llanuras. Como se mencionó anteriormente, fue utilizada como lengua franca por kiowas, comanches, chenenes, arapahoes y también por crows, entre otras comunidades nativas. Es decir, la lengua estaba diseminada desde Texas al río Missouri y sus afluentes en Dakota del Norte, Wyoming y Montana. Pero también esta región incluía la parte septentrional de México, el suroeste de Estados Unidos hasta el valle del Río Grande, la meseta del Colorado, Wyoming e Idaho, y las inmediaciones de las llanuras de Canadá Oriental. También se considera el hecho de que la comunicación por medio de signos entre indios varía entre partes de Mississippi Occidental. Por tanto, se llega a la conclusión de que había una lengua uniforme por todas las llanuras. En esa medida, considerando la gramática, el conjunto del léxico de la lengua india de signos se puede establecer en unos 1000 signos básicos para la comunicación, aunque existen diccionarios compilados que recogen hasta 3000 y 3500 entradas. Así pues, las relaciones espaciales, las actividades físicas, los nombres de animales, la descripción de sus características y movimientos son abundantes en las compilaciones realizadas. Casi todos los signos tienen significado léxico más que gramatical, siendo entendido el significado léxico en el aislamiento y el gramatical en el contexto de la frase. Solo unos pocos signos tienen un significado primordialmente gramatical. Es así como el tiempo se indica por signos que tienen significado léxico, tal cual, con palabras equivalentes a adverbios temporales, el género por las palabras para masculino y femenino y la posesión por el signo para poseer colocado entre el signo de poseedor y el signo de lo poseído. El orden de las palabras en una frase es libre y se puede decir lo mismo en un orden alternativo, aunque en general el sujeto va antes del verbo y el modificador sigue a lo modificado. La segunda lengua de signos en consideración es la lengua de signos esquimal. La lengua de signos esquimal es una lengua de signos de sordos y es hablada en el círculo ártico, siendo distinta a las lenguas de signos canadiense y francesa. Por su lado, la lengua de signos de Tijuana es hablada en Tijuana, Baja California, siendo distinta de la lengua de sordos denominada lengua de signo mexicana. La gramática y el vocabulario también difieren de las lenguas de signos española y americana. Por último, se encuentra la lengua de signos de España. La lengua de signos española es considerablemente diferenciada por variaciones regionales, dándose una alta inteligibilidad entre la mayoría de dialectos. La lengua de signos usada en Cataluña, por ejemplo, difiere bastante de otras consideradas como la valenciana. La lengua de signos española presenta dificultades puesto que existen considerables diferencias regionales, dándose una alta inteligibilidad entre la mayoría de dialectos. Es por esto que signos usados en Cataluña difieren bastante de las otras variedades, tales como la valenciana, por lo cual se considera que existe un dialecto de lengua de signos en las principales ciudades, en las que también hay presencia de una comunidad activa de sordos.
La variedad de lengua de signos usada en las ciudades de una región se asemejan más entre sí que a las de las otras ciudades del país. En España hay más de 115 asociaciones de sordos, 10 federaciones regionales y una confederación nacional. Madrid es el centro cultural y político de la comunidad sorda española, exceptuando la de Cataluña. Históricamente, siempre ha diferido de otras lenguas de signos. Puede haber sido influenciada por algunas lenguas de signos europeas. A su vez, tienen menos de un 40% de similitud léxica con las lenguas de signos francesa, portuguesa e italiana, y aproximadamente un 20% con la americana y la mexicana. En esta medida, la lengua de signos de Cataluña es una lengua que se distingue entre signos de sordos, entre el 58% y el 72% de la similitud léxica con otros dialectos de la lengua de signos española, lo cual genera una inteligibilidad superior al 80% con la mayoría de las regiones. Así es como su identidad como lengua separada está bastante acentuada. Ahora bien, interpretando la segunda subcategoría se encuentran las lenguas artificiales, dentro de las que se encuentran el esperanto, la interlingua, ido, novial, volapük y la interglosa. Dando inicio con las lenguas artificiales se encuentra la lengua esperanto. La lengua esperanto es la más importante de las lenguas artificiales, siendo inventada por el Dr. Lazarus Ludwig Zamenhof en Varsovia, Polonia, en 1887. Esta lengua está basada en elementos de las lenguas occidentales y es más fácil de dominar que cualquier lengua nacional, pues sus reglas gramaticales son totalmente consistentes y por medio de un pequeño número de raíces básicas se puede obtener un extenso vocabulario a través de prefijos, sufijos e infijos. La escritura está basada en el romano consistente de 28 letras. Cada palabra se pronuncia exactamente como se lee y el acento siempre va al lado de la última sílaba. Así pues, no hay letras mudas. Respecto a la gramática, todos los nombres en esperanto terminan en la vocal O, los adjetivos en la vocal A, los adverbios en la vocal E y los verbos en infinitivo en la vocal I. El sufijo J se añade a los nombres para formar el plural y también a los adjetivos cuando los nombres que modifican están en plural. El tiempo presente de los verbos acaba en AS, el pasado en IS, el futuro en OS, el condicional en US y el imperativo en U. No hay cambios para persona ni número, no hay artículo indeterminado y el determinado es la para todos los números y géneros. Por otro lado, la lengua interlingua es una forma simplificada del latín para un uso como segunda lengua internacional. Otro nombre derivado es latín sin declinaciones. Su inventor fue Giuseppe Peano, un matemático quien la desarrolló en 1903. Sin embargo, su falta de claridad generó bastante confusión y numerosos dialectos, ocasionando un declive entre sus defensores. Sin embargo, la comunidad científica internacional se dedicó a reavivar esta lengua. De su gramática se considera que la lengua tiene una sola forma para los nombres, no teniendo género ni casos, acabando los plurales en S, existiendo una forma para los adjetivos sin concordancia entre nombre y adjetivo. Hay un artículo determinado y los verbos no tienen conjugación por persona o número. La tercera lengua categorizada es la lengua Ido, la cual es una lengua artificial creada a comienzos del siglo XX, específicamente en 1907, por Louis de Buffon. De su gramática se considera que la lengua Ido es un intento de mejorar el esperanto. De hecho, el mismo nombre Ido procede de un sufijo esperanto que significa derivado de. Las pronunciaciones del ido son más naturales, evitando las letras asentadas del esperanto en favor de formas más familiares. Aunque su gramática es similar al esperanto, el ido incorpora características romances como los infinitivos en aere, eere y ere, como en español, plurales nominales en i, como en italiano, y conjugaciones verbales que recuerdan al latín. En esa medida, la lengua novial es una de las lenguas artificiales creada en la primera parte del siglo XX. Concretamente, en 1928 por un filólogo danés llamado Otto Jespersen. Respecto a su gramática, es parecida al esperanto o a la del ido, puesto que no tiene artículo determinado ni género para nombres, salvo los que notan personas. Los plurales nominales acaban en S, y en donde existe un caso para el genitivo y el acusativo, los adjetivos no tienen declinación y los verbos no son conjugados por persona o número. De esa forma, la principal diferencia entre el novial y el esperanto o el ido es que el primero hace uso de un mayor número de raíces de palabras y estructuras gramaticales germánicas. Por último, la lengua volapük fue desarrollada por un clérigo alemán llamado Johann Martin Schleyer, quien tenía como propósito transformar esta lengua en una segunda lengua internacional.
Se considera que su fecha de elaboración está dada en 1880 y hasta la aparición del esperanto fue una lengua bastante popular en la que se escribieron libros y artículos de periódico. En términos de gramática, el vocabulario del Volapük está basado en el inglés y en las lenguas romances, aunque las raíces de la palabra han sido modificadas hasta hacerlas casi irreconocibles. Por esto se considera que es una lengua difícil de aprender, en la medida que hay 4 casos para los nombres, 6 pronombres con formas plurales y los verbos tienen 6 tiempos y 6 personas. Existe un indicativo, pasivo, infinitivo, aoristo, condicional conjuntivo, imperativo y formas particulares, cada una con una conjugación total o casi total. La última lengua artificial mencionada, la interglosa, presenta bastante información diferida respecto a su origen y estructura, por tanto no se va a mencionar ningún dato específico de esta lengua. La última subcategoría establecida es una lengua de España, conocida como silbo-gomero. El silbo-gomero no es una lengua fonológica convencional, sino que se trata de un medio usado por los pastores y agricultores de la isla de La Gomera, perteneciente a las Islas Canarias, quienes, limitados por la difícil orografía de la isla, tuvieron que recurrir a este método de comunicación. Lo que se conoce del silbo-gomero es que tiene 3 medios para producir sonidos, siendo estos la boca, los dedos y las manos. Se conoce que los sonidos alcanzan distancias de entre más de 3 kilómetros de distancia. Sin embargo, el silbo-gomero no es el único sistema de silbidos usado en el mundo, ya que otros pueblos también lo utilizan, como los mazatecos de México. No obstante, el silbo-gomero está más desarrollado para permitir sostener conversaciones más amplias. A finales de los años 80, en las Islas Canarias, los institutos oficiales intentaron sistematizar este medio de comunicación para que no presentara el declive que se estaba desarrollando. Así pues, se transformó en una materia obligatoria para los casos de primaria y una materia electiva para el caso de secundaria, con la cual buscaban fomentar el uso entre la población, complementado con el Día Insular del Silbo.